Listo. Buenos días. El día de hoy la charla es de semiología de la columna y el nervio periférico. El contenido de la charla es una introducción a unas generalidades, el objetivo, unos principios semiológicos, unas banderas rojas para toda la columna, unas maniobras especiales dependiendo de cada segmento a evaluar y las conclusiones. Como generalidades, vamos a ver que la columna, la principal función es sostener todo el esqueleto, principalmente lo que es la región de cráneo. Sin embargo, pues ese esqueleto axial otorga también estabilidad al mismo como sostén, no solo de la región de la cabeza, del tórax, la pelvis, sino que también le va a proveer una protección al sistema nervioso. La columna está compuesta pues unas vértebras que son 33 en total divididas en cada una de las regiones. Los objetivos de la charla es realizar una valoración clínica completa semiológica, revelar los hallazgos clínicos más frecuentes y de mayor importancia en el examen de la columna, describir las principales pruebas semiológicas de cada segmento y dar un enfoque. Recordar que el principio semiológico es el capítulo de la medicina que se va a ocupar del estudio de los síntomas y de los signos de la enfermedad, que va a estar categorizado en 5 aspectos, donde está la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y ciertas maniobras especiales. Antes de empezar con cada una de la parte de la semiología, ese enfoque inicial, lo primero que debemos descartar es que ese paciente tenga alguna patología grave y para esto nos vamos a hacer eh, o vamos a hacer uso de los signos de alarma o las banderas rojas. Se dice que más o menos a nivel cervical o incluso hasta el 4% de los dolores lumbares se van a deber a una causa secundaria, pues lo que es importante iniciar un estudio y un manejo de forma temprana para evitar la progresión de la patología y la mayoría de estas banderas rojas son más específicas que sensibles. Entonces, a grosso modo, si tenemos un déficit progresivo de la fuerza, con compromiso en múltiples niveles, vamos a hacer sospechar que hay un compromiso neurológico grave. Si tengo un antecedente ya de cáncer, de pérdida de peso, que no se explica por otra causa, o un paciente que sea mayor de 50 años con un dolor que ya lo categorizan como un dolor crónico, ya puedo sospechar de una malignidad. O pacientes que tienen uso crónico de esteroides, también mayores con síntomas constitucionales, infecciones recurrentes, me podría hacer sospechar de que yo tenga una infección. Entonces, después de que ya descarto mis banderas rojas, esa exploración física inicial semiológica inicia con la inspección. Vamos a ubicar el paciente en una posición de cúbito supino, lo voy a mirar desde atrás y desde el costado. En condiciones normales vamos a ver que tenemos que la columna es recta en el plano frontal y vamos a evaluar la altura de esas crestas ilíacas, la altura de los hombros y el ángulo de talla que ubico al paciente, me ubico detrás del paciente y es el triángulo que se forma entre la cintura y el borde medial de los brazos. Estos triángulos pues deben ser simétricos. Luego evalúa al paciente desde una vista lateral, evaluando las diferentes curvaturas que se forman con la lordosis cervical, con que tiene convexidades anteriores y más o menos el vértice se ubica a nivel de C3, C4. Las cifosis dorsales con convexidades posteriores, las lordosis lumbares con convexidades anteriores y una discreta curva sacra con una convexidad anterior. Debo realizar también ciertas maniobras para determinar principalmente estas paraescoliosis, diferenciar si la escoliosis es una escoliosis estructural de una actitudinal. Para esto, igual me ubico detrás del paciente, le pido que realice una flexión de la columna con los brazos relajados y a nivel del dorso no debería presentar ninguna discrepancia de altura o ninguna joroba. Ya cuando yo tenga una rotación de los cuerpos vertebrales, aquí se va a hacer evidente una escoliosis que sería ya estructural. Y ya cuando yo adquiero la
flexión de la columna y no se evidencia ninguna joroba, se podría hacer pensar que es una escoliosis de tipo actitudinal. Lo primero que debemos de evaluar, lo vamos a evaluar por segmentos. La primera, vamos a hablar primero lo que es la columna cervical. Vamos a ver que acá tenemos dos vértebras principales, que son el atlas, que forma la articulación junto con el occipucio de la articulación occipito atloidea, y la segunda es el axis, formando así la segunda articulación atlanto-axoidea. Estos serán los sitios donde va a presentar mayor movilidad nuestra columna cervical. Evaluamos lo que es la flexión, pidiéndole al paciente que baje su cabeza y que el mentón toque el manubrio del esternón. Posterior le pedimos que haga una extensión donde ese occipucio debe tocar la región posterior del tronco. Y le pedimos que hagan rotaciones e inclinaciones. Vamos a ver que esas rotaciones e inclinaciones, si realizamos una flexión de nuestra cabeza, va a ser de mucho menor amplitud que si realizamos ese mismo movimiento con la cabeza en extensión. ¿Por qué es importante el plejo braquial? Porque con esto vamos a determinar cada uno de los niveles del disco y cómo se van a evaluar. Entonces vamos a ver que tenemos en cuenta lo que son las raíces de C5 a T1, que son los principales aportantes de nuestro plejo braquial. Vamos a ver que de cada una van a salir ciertas ramas, pero nos vamos a enfocar principalmente en esas ramas terminales aportadas por los diferentes fascículos del plejo braquial. Vamos a observar entonces que con respecto a C5 lo vamos a evaluar tanto la parte motora como la parte refleja y la parte sensitiva. La parte motora de C5 la vamos a valorar con el paciente en una posición de sedestación. Puedo o no realizar una estabilización de la escápula si veo que tiene debilidad en estos. Y lo que le voy a pedir al paciente es que haga una ligera extensión y una abducción contra resistencia. Colocar el brazo en rotaciones internas hacen que las fibras también posteriores del deltoide yo las esté evaluando. Por lo que acá lo que se recomienda es que el paciente tenga una ligera extensión, una abducción y una rotación interna para evaluar las diferentes porciones del deltoide. Con respecto a los reflejos, la exploración de los reflejos tiene un máximo interés semiológico, dado que va a permitir comparar la respuesta con nuestro lado contralateral. En un examen que se considera que es objetivo, puesto que la respuesta no es influenciada por la voluntad del paciente, como si lo comparamos con los diferentes maniobras que más adelante les voy a mencionar. Este examen de reflejos lo que voy a hacer es realizar una percusión del tendón con un objeto romo, pues principalmente es nuestro martillo de reflejos. Esa raíz de C5 se evalúa principalmente con el reflejo bicipital. Voy a dejar que el brazo del paciente descanse sobre mi brazo o sobre la pierna del examinador. Coloco el pulgar sobre el tendón bicipital y voy a percutir el martillo sobre el dedo pues del examinador. Si el arco reflejo pues está conservado, el codo va a realizar una ligera flexión. Nuestra sensibilidad del C5 principalmente es territorio del nervio axilar, en el cual será pues todo el músculo deltoides, pero puede comprometer tanto las caras laterales, algo de la cara medial y los tercios distales del brazo. Ya continuando con C6, vamos a tener que también vamos a hablar lo que es la parte motora, la parte sensitiva y la parte refleja, donde nuestra parte motora, vamos a ver que tenemos que realizar una extensión de la muñeca, se le pide al paciente que haga una extensión y el examinador realiza una contrafuerza en flexión, así se debe evaluar principalmente el extensor carpis radialis. Ese reflejo de C6 lo vamos a evaluar con el reflejo estilo radial o brachioradialis. Voy a eh, hacer que el paciente también descanse sobre una superficie plana o sobre la mano del examinador
coloco el dedo sobre la estiloide radial y se percute más o menos hasta 4 centímetros proximales a esa estiloide radial. Lo que se va a observar es que el paciente realice una ligera flexión o una supinación de nuestro antebrazo. Para la parte de la sensibilidad de 6.6 se va a evaluar todo el borde cubital del antebrazo en la cara volar. Aquí a la mano izquierda no es el signo de la O, sino es el paciente realice el número 6 y lo que requiere es que va a tener sensibilidad de toda la parte lateral del antebrazo, la sensibilidad a nivel del pulgar, del índice y la mitad del dedo medio cuando se mira de frente. El nivel neurológico C7. Vamos a ver que aquí la sensibilidad es un poco inespecífica, pero hacen énfasis en que se podría dar una sensibilidad a nivel del dedo medio. Con respecto a la parte motora, vamos a evaluarla con una flexión de la muñeca, realizando una contrafuerza, y así vamos a evaluar lo que es el flexor carpi radialis y el flexor carpi ulnaris. Ese flexor carpi radialis se considera que es el principal flexor de los dos músculos, proporcionando la mayor potencia de la flexión de la muñeca. Para evaluar nuestro reflejo C7, voy a realizar una abducción a 90 grados con el antebrazo totalmente relajado, teniendo como fulcro mi mano sobre la región antebraquial. Se sostiene el brazo mientras se realiza un golpe con martillo por encima del olecrano y lo que va a hacer es que el paciente presente una extensión cuando realizo la percusión. Como mencioné inicialmente, la sensibilidad que aporta C7 la vamos a hablar principalmente a nivel del dedo medio, pero también esta sensibilidad de C7 puede estar dada tanto por C6 y C8, por lo que no se considera que sea una sensibilidad concluyente comparada con C5 o C6. Ya a nivel de C8 evaluamos también toda la parte tanto motora como sensitiva. Sin embargo, no hay un reflejo que sea específico para esta prueba. Acá lo que vamos a ver es que cuando en la parte motora le voy a pedir al paciente que haga un candado entrelazando los dedos pues, con el examinador e intentamos despegarlos. Aquí lo que se va a evaluar es el flexor superficial de los dedos. En cuanto a la sensibilidad, aquí se tiene también una mnemotecnia y es que el paciente forme un candado o forme un 8 para recordar la sensibilidad de este nivel. Esta sensibilidad está distribuida en toda la cara cubital del antebrazo, del dedo anular y el dedo meñique, que sería la zona pura de ese nervio cubital. ¿Por qué es importante esto? Porque después de que yo haga todas las partes motora, sensitiva y refleja, puedo realizar unas maniobras específicas para patología cervical. Principalmente vamos a tener la maniobra de Spurling, donde voy a ubicar al paciente en una posición de sedestación. El examinador se puede ubicar al lado o detrás de él mismo. Le pido que haga una extensión ligera de la cabeza, que flexione lateralmente su cabeza y la rote hacia el lado que está comprometido. Luego el examinador va a realizar una compresión axial de la cabeza. La apariencia o la exacerbación del dolor que manifiesta el paciente con esta prueba o que se asocia a alteraciones sensitivas en el hombro o en el miembro superior se deben considerar como un hallazgo positivo. Como en la imagen de la derecha, ven las vértebras cuando se realiza esa compresión axial de esa columna cervical, hay una disminución o una estrechez de esos agujeros o también una irritación de la articulación facetaria. Sin embargo, pacientes que tengan algún espasmo, principalmente a nivel cervical o en región de trapecio, podrían dar dolorosos en la maniobra de Spurling. La segunda maniobra OTS es la maniobra de Valsalva. Le voy a pedir al paciente que después de una inspiración forzada de máxima, realice una expiración forzada
con la boca cerrada y como con la glotis. Lo que mencionan es que se le pide que puje por 2 a 3 segundos y esto hace que aumente la presión y si el paciente refiere dolor, también se debe hacer sospechar de que existe una compresión radicular. Esta presión, esta maniobra va a aumentar la presión e indica que si un disco está herniado, o en caso de que exista una hernia o un tumor, el paciente va a experimentar un dolor en la columna cervical que incluso se puede irradiar hacia el miembro superior dependiendo del nivel de afectación de esa hernia o tumor que presente el paciente. El signo del Lermite, el paciente también lo ubico sentado, el examinador se encuentra frente a él, con las manos del examinador se realiza una presión o una hiperflexión, mejor denominarlo, del cuello y ese movimiento puede generar la sensación de electricidad en la espalda, en los miembros superiores, en los miembros inferiores y lo asocian como si se sentara en la silla eléctrica. La tracción manual se realiza también en una posición supina. Acá lo que hace el examinador es realizar una tracción. Lo que menciona es que debe realizar una tracción con un peso de fuerza de más o menos hasta 15 grados. Y si hay una disminución de los síntomas, se considera positivo por esa apertura de ese canal. El signo de Hoffman es, en caso de que esté positivo, indica que hay una alteración de la mielina o de daño medular. Se realizó relajación de los antebrazos, con el antebrazo ya sea apoyado sobre el antebrazo del paciente o sobre la pierna del mismo paciente y lo que se hace es que genera una flexión a nivel del tercer dedo, buscando algún tipo de movimiento entre el primero y el segundo dedo. Ese golpe súbito en la uña que realiza el examinador, pues hace que se produzca flexión tanto de la falange distal del pulgar y de los demás dedos. Posteriormente vamos a irnos a nuestra región dorsal o nuestra región torácica, donde los arcos de movimiento serán mucho más limitados por la estabilidad de la caja torácica con las articulaciones costo-vertebrales. Esa columna dorsal está acompañada tanto de movimientos de nuestra columna cervical y de la columna lumbar, por lo que muchas veces es difícil realizar un aislamiento de la movilidad de la columna. Sin embargo, los arcos de movimiento que se tienen en bipedestación de flexión es hasta 45 grados con extensiones de 25 e inclinaciones laterales hacia izquierda y derecha de 20 grados con rotaciones que pueden alcanzar hasta los 50 grados cada uno. A nivel de esta columna torácica dorsal, voy a realizar también una percusión de esas vértebras para evaluar diferentes nociones. Se dice que cuando yo hago percusión sobre esas apófisis y duele, podría hacer sospechar de que tenga alguna patología degenerativa, de que tenga alguna fractura dependiendo de la edad del paciente o de alguna patología neoplásica. Debo identificar principalmente esas apófisis espinosas, aumento la sifosis realizando una flexión de la cabeza del paciente y coloco las manos sobre esas apófisis y posteriormente percutimos. Aquí vamos a evaluar principalmente los músculos interóseos a nivel motor en la mano. No hay reflejo específico característico que se atribuya solo a T1 y vamos a ver que acá en la parte motora le voy a pedir al paciente que haga una abducción de los dedos tratando de hacer aducción de lo mismo. De la misma manera, evalúa la aducción de los dedos colocando una hoja entre los mismos y que el paciente tenga la fuerza necesaria para que el examinador no sea capaz de realizar la extracción o tirar de la hoja del paciente. La sensibilidad, como vemos en el gráfico, es a nivel de la región supramamilar, toda la cara interna del brazo hasta llegar más o menos al pliegue de la muñeca. Aquí vamos a tener dos test principalmente, el test de Babinski, donde se considera que es un reflejo patológico en condiciones normales. Cuando realizamos un estímulo a nivel de la región plantar, pues no se debería reflejar con flexión de los dedos del pie. Acá voy a tomar el pie del paciente con una mano
y con el otro puede usar un lápiz o la contraparte del martillo de reflejos. Comienza desde el talón, va ascendiendo por todo el arco longitudinal plantar lateral hasta llegar a todas las bases, las cabezas de los metatarsianos, iniciando desde el quinto hacia el primero. Se considera esa prueba que es positiva si el dedo gordo se extiende. Esto puede indicar que existe una mielopatía o un compromiso a nivel cervical como a nivel torácico. Otro reflejo patológico que vamos a tener acá es que podemos tener el clonus, donde se explora en conjunto con el Babinski. El examinador se ubica en una posición declive comparado con el paciente con las piernas totalmente relajadas, que la rodilla caiga más o menos a 90 grados, el examinador coge el pie del paciente y realiza unos movimientos rápidos de dorsiflexión forzada. En caso de que el paciente, después de que desde que el examinador le haga al paciente dorsiflexión forzada, se van a generar unos movimientos involuntarios arrítmicos de flexión, de plantiflexión y dorsiflexión. Siguiendo con ya la columna lumbar, entonces acá vamos a ver que nuestra columna lumbar es las vértebras son mucho más anchas, mucho más profundas, forman una convexidad hacia adelante. Esos movimientos serán mucho más amplios que si lo comparamos con nuestra columna torácica, donde acá a nivel de T12 a L1 se considera el sitio de mayor movilidad toracolumbar. Lo primero que vamos también a mencionar son los arcos de movilidad, donde lo normal es una flexión hasta 60 grados, extensiones hasta 30 grados, inclinaciones izquierdas y derechas de 20 grados y rotaciones de 5 a 15 grados. Vamos a ver también que estas evaluaciones de movilidad también la debo hacer en una posición desde atrás del paciente y lateral del mismo. Muchas veces cuando tengo patología a nivel de la columna lumbar, hay una pérdida de esa curvatura lordótica de ese segmento cuando mira al paciente desde lateral. Aquí vamos a tener unas zonas, una palpación de tejidos blandos donde la vamos a dividir en 5 zonas. Nuestras manos van a iniciar ubicadas sobre la zona de las crestas ilíacas con los pulgares hacia la línea media posterior. Palpo esas apófisis, principalmente L4 y L5, y la ubico en zonas. La zona 1 inicia con las manos también en las crestas ilíacas con los pulgares hacia la línea media. La zona 2 es aquella que puedo palpar todo lo que es el origen de los glúteos y voy a buscar principalmente dolor a nivel de esas ramas sensitivas de la región glútea. La zona 3 voy a formar un ángulo entre las espinas ilíacas superiores y la porción de la línea interglútea. En caso de que haya dolor en ese triángulo imaginario, puedo hacer sospecha de alguna patología ligamentaria, principalmente sacroiliaca. La zona 4 es que yo le pido al paciente que haga una flexión de la cadera de más o menos 20 grados y toco trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Acá puedo tener unas zonas de sensibilidades marcadas cuando tengo patología de nuestro nervio ciático. Y la zona 5 en nuestra pared anterior abdominal o la región inguinal, donde cuando yo le pido al paciente que haga un abdominal, la cicatriz umbilical debe permanecer centrada. En caso de que exista alguna disfunción muscular, va a haber una lateralización o algún ascenso o descenso de esa cicatriz umbilical. Entonces, así como en el miembro superior está el plejo braquial, acá vamos a tener lo que es el plejo lumbar, que va desde T12 hasta L4. Acá vamos a tener lo que son las raíces y cada una de ellas se va a dividir en 2 ramas. Esto es importante porque dependiendo del nivel de lesión, voy a tener hallazgos característicos tanto en la función motora como en la función sensitiva. Acá está nuestro plejo lumbosacro también
Cada uno de ellos va a dar de a dos ramas, a excepción de ese cuatro que solo da una rama a nivel superior. Aquí vamos a tener la salida de nuestro nervio ciático, donde va a recibir principalmente ramas de L5 hasta S3, tanto su rama tibial como peronea. A nivel de la parte motora de L2, nuestro principal flexor que vamos a encontrar acá es el iliopsoas. El paciente lo ubico en una posición de cúbito supino o sentado también en la camilla, con las rodillas en una flexión de 90 grados, y le voy a pedir al paciente que levante el muslo y el examinador hace contrarresistencia. Si el examinador puede vencer la resistencia, se dice que podría haber una alteración a nivel de la parte motora de L2. L3 voy a evaluarlo tanto nuestro nervio femoral como obturador. Acá le pido al paciente que haga era una extensión de la rodilla contra resistencia para evaluar esa fuerza del muslo. El paciente lo que va a intentar hacer es realizar una flexión compensadora de la rodilla cuando se ve incapaz de hacer la extensión. Y también puedo pedirle que haga una contracción isométrica, como si estuviera apretando con la pierna hacia abajo de la camilla para ver la contracción muscular. Y para evaluar el nervio obturador, lo que le voy a pedir es que el paciente haga una aducción mientras el examinador le está haciendo una abducción forzada. En el E4 vamos a tener también las partes motoras, las partes reflejas y la parte sensitiva. La parte motora la evaluamos con nuestro tibial anterior. Se le realiza una fuerza en eversión diciéndole al paciente que haga una inversión contra resistencia. El reflejo característico es el reflejo patelar o rotuliano. Ubico al paciente también en una posición de sedestación. Palpo nuestro polo inferior de la patela con la tuberosidad tibial, y entre eso voy a realizar una percusión, un golpe seco en nuestro tendón patelar. Cuando el reflejo es positivo, hay una contracción o del cuádriceps o el paciente hace una extensión de la rodilla. Acá no solo se va a evaluar la parte de L4, sino también aportes de L2 hasta L4. La parte de la sensibilidad, lo que vemos acá en la parte del gráfico es toda la parte medial de la pierna, del pie, la parte medial de ese talón justo inferior a la rodilla y medial a la cresta, eh, a la tuberosidad tibial. El nivel neurológico de L5, la parte motora también la vamos a evaluar. Le pedimos al paciente que realice una extensión de los dedos y el examinador realice una contrarresistencia de esa extensión, es decir, lo llevas en flexión. Sin embargo, también no solo es con los dedos se puede evaluar, sino también evalúo la extensión propia del hallux y le pedimos al paciente que camine en puntas de pies para ver cómo realiza hiperextensión de esos dedos. Ya para evaluar lo que es S1, evaluamos la parte motora con los músculos de toda la parte lateral de la pierna, que son los peroneos. Realizo un movimiento de versión con estabilización de la pierna y del talón en la región del calcáneo, mientras coloco la mano contraria en oposición para que el paciente fuerce esa flexión plantar y eversión del pie. También se puede evaluar a través de los músculos gastronemios, donde le pido al paciente que camine en puntas. Aquí el reflejo va a ser el reflejo del tendón de Aquiles. Ubico al paciente en una posición de cúbito prono y realizo la palpación de ese tendón de Aquiles. Se realiza un golpe seco por encima de esa tuberosidad calcánea y el estímulo va a producir una contracción reflejo de esos músculos gastrocnemio sóleo o una flexión, una flexión plantar. La sensibilidad, acá vamos a tener entonces sensibilidades desde L2 a S2. L2 lo valoramos como se veía en la parte de las imágenes previas con el nervio cutáneo femoral. L2, L4 también pudiera tener aportes a nivel del obturador, del femoral, y ya la parte de L4, S1 y S1, S2, toda la parte de lo que es la parte tibial, la parte peronea y la parte de la sensibilidad posterior del muslo.
Vamos a tener las pruebas del ACG, donde nos permite evaluar posibles radiculopatías, principalmente a nivel de nuestro nervio ciático, evaluando raíces desde L4 a S3 o L5 a S1. Realizo o posicionamiento de ese paciente en una posición de cúbito supino. Voy a tomar el miembro a nivel de la región posterior del tobillo, flexiona la cadera de una manera pasiva hasta alcanzar los 70 grados. Dentro de este rango de movilidad no debería presentar ningún dolor en la región posterior de la pierna, principalmente del muslo. En caso de que se considere positiva, es cuando el paciente se queje de un dolor y eh, si solo presenta tensión o tensión muscular, se considera que la prueba es negativa. Y la prueba de Braga es cuando yo realizo ese lásegue, desciendo la extremidad hasta que el paciente deje de sentir el dolor que había manifestado previamente. Y ya cuando ahí deje de sentir, realizas una dorsiflexión del pie. Se considera positivo si el paciente manifiesta dolor. La prueba de láser invertido o prueba de Wassermann nos sirve para evaluar principalmente la región posterior con el nervio femorocutáneo, principalmente L3. Posiciona al paciente en una posición también de cúbito prono. Tomo el miembro inferior a nivel de la rodilla. Estabilizo la cadera con la mano contralateral del examinador y realiza una extensión forzada de esa articulación coxofemoral. Si es positivo, es que presenta un dolor en la cara anteromedial del muslo. Esto también puede dar positividad cuando el paciente tenga algún grado de coxartrosis. Si el paciente pues tolera la posición de cúbito, puedo hacer otra prueba que es la prueba de Milgram, donde también descarto patología a nivel de las hernias, de hernias discales. Ubico al paciente también en decúbito supino. Se le pide al paciente que eleve las piernas con las rodillas totalmente extendidas. Y aproximadamente lo que se le pide es que eleve la pierna hasta 10 centímetros. Si el paciente es incapaz o se reproduce dolor, se considera una prueba positiva. Estas tablas es del libro del Hoppenfield, donde resume los niveles neurológicos, tanto la parte motora sensitiva y la parte refleja, tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. Como conclusión, tenemos que el examen físico adecuado va a disminuir el riesgo de omisión de lesiones, de un retraso en el diagnóstico y me va a ayudar a que yo solicite de manera oportuna imágenes principalmente en aquellos pacientes que tengan signos de bandera roja. Y para esto requiero que siempre se realice digamos, todas las premisas de la semiología con anamnesis, inspección, palpación, percusión y un examen neurológico completo con el fin de lograr pues, el diagnóstico temprano de enfermedades en columna vertebral.